Y nos vamos a Israel, esta Israel que espera hoy lo que será esta cumbre de los países árabes, de alguna manera recogiendo el guante de la propuesta de Donald Trump sobre Gaza. Veremos qué es lo que contraproponen, algunas cosas ya han trascendido, temas que hacen a operaciones militares de seguridad y mucho más. Vamos a ver qué nos cuenta el profesor Natalio Steiner. Natalio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenas tardes. Antes que nada quisiera saber si me están escuchando bien porque los escucho con un poco de dificultad. Nosotros te escuchamos bien, Natalio. Ah, bueno, perfecto, perfecto, entonces me quedo tranquilo. Bueno, enseguida voy a hablar de la cumbre, pero vamos a empezar, como se dice vulgarmente, por el comienzo. Las fronteras de Israel al día de hoy, por lo menos hoy, están en líneas generales tranquilas, salvo algún incidente en Gaza y alguna eliminación selectiva en el Líbano, algo a lo cual ya estamos acostumbrados, eliminación selectiva de terroristas. Pero donde es una caldera, donde el frente ha vuelto a estallar, donde esa guerra no declarada, esa guerra nunca admitida, pero existente, es la guerra entre los judíos, Miguel. Es la guerra entre los israelíes. Ayer hubo un escándalo de proporciones en la Knesset muy grave que es tapa en todos los diarios, en todos los periódicos de hoy, en los canales de televisión, las radios. Se han hecho eco de este hecho que tiene pocos precedentes en el funcionamiento de la Knesset. La guerra fue fuera de la Knesset y fue dentro de la Knesset. Fuera de la Knesset, familiares de secuestrados y padres que han perdido a sus hijos en el campo de batalla o en los túneles tenebrosos del Hamas quisieron entrar a la sesión de la Knesset en la cual estaba el primer ministro Netanyahu, en donde se estaba desarrollando, o se iba a desarrollar, el tema de la famoso tema de la comisión investigadora de los hechos que son más o menos de público conocimiento. Hubo forcejeos muy intensos, gritos, discusiones, golpes de puño, actitudes muy duras de parte de los guardianes, de los vigilantes de la Knesset, 4 heridos, detenidos y finalmente se dejó entrar a un grupo pequeño de manifestantes para asistir. La Knesset tiene un lugar, tiene un palco donde se pueden ver las sesiones y de alguna forma, no digo participar, pero sí observar el desarrollo de las mismas. Esto fue fuera de la Knesset, pero dentro de la Knesset tuvimos la otra pelea, las otras grandes discusiones. Y bien el primer ministro Netanyahu comenzó a hablar y a explicar básicamente acerca de por qué no está de acuerdo con una comisión investigadora dirigida por la Suprema Corte de Justicia, con la cual el gobierno tiene duros choques, duros conflictos de la propia formación de la misma y la elección de su autoridad máxima. Estallaron las discusiones acerca de los sectores de la oposición que reclaman en forma urgente la formación de esa comisión investigadora, de ese mismo modelo de comisión investigadora. La respuesta de Netanyahu fue que comisión va a haber, debe existir y debe investigarse todo. Pero ahí surge ahora la gran pregunta que hizo Netanyahu. ¿Desde dónde comenzamos a investigar? ¿Es desde el 6 del 6? Por supuesto que no, desde antes. ¿Y a partir de quién? ¿Y quién va a tomar la responsabilidad si todos los poderes del Estado están de una forma u otra afectados? Tanto los militares, tanto los políticos, tanto la justicia, tienen algún grado de responsabilidad en los hechos previos al 6, al 6 del 7 del 10. Así que evidentemente esto llevó a un escándalo de proporciones y cruces de insultos también entre la oposición y el oficialismo, que realmente se dio un ejemplo de lo que no debería ser. Una cosa la discusión democrática y otra cosa es, bueno, darle un triunfo servido en manos al Hamas islámico, porque el Hamas ya no aspira a un triunfo militar, sino que aspira a corroer, a disolver la sociedad israelí por dentro y debemos decirlo que con actitudes como las de ayer, de ambas partes, esto se logra. Pasando al tema de la cumbre árabe, Miguel, la cumbre en realidad que va a estar liderada por Egipto, esta cumbre va a tratar a partir de hoy un proyecto egipcio que sería algo así como la contracara de lo que quiere Donald Trump. Todos más o menos sabemos y conocemos lo que Donald Trump propuso. El plan egipcio para Gaza consta, según un diario catarí, de la siguiente estructura. Se trata de un plan general para la restauración de la franja de Gaza
y este plan de restauración tendría un costo de 53.000 millones de dólares, financiados por parte del mundo árabe, los países árabes más ricos que ya los conocemos. Consta también del establecimiento de un comité para gestionar la Franja de Gaza, es decir, gobernar la Franja de Gaza por árabes durante 6 meses, en preparación para el regreso, y aquí uno de los puntos polémicos, de la Autoridad Nacional Palestina. El Consejo de Seguridad examinará el despliegue de fuerzas internacionales para mantener la paz en la Franja de Gaza, es decir, omitiendo y obviando cualquier tipo de posibilidad de intervención israelí. El Comité de la Franja de Gaza estará formado por trabajadores autónomos, tecnócratas y funcionará bajo los auspicios del gobierno palestino en Ramallah. Se dividirá Gaza en 7 zonas diferentes para poder proporcionar alojamiento temporal a 1,5 millones de gazatíes. Esto es en líneas generales el plan egipcio que la Liga Árabe va a tratar de difundir, con escasísima participación de los palestinos también, y vamos a ver qué va a salir de esto que pueda resultar aplicable y aceptable por Israel, por Estados Unidos y por distintos sectores, interesados en esta cuestión también. Pasemos a otro tema que está vinculado, obviamente, a temas desde ya internos también de Israel. Ayer se dieron a conocer los resultados de las investigaciones militares de lo que pasó en Kfar Aza, que está a 2 kilómetros de la Franja de Gaza, y la base militar de Nahal Oz, que está a unos 750 metros, 800 metros aproximadamente de la Franja de Gaza. Y lo resumo brevemente porque es muy doloroso. Realmente las investigaciones, los resultados han sido muy dolorosos y quisiera básicamente ponerlo en números. En lo que tiene que ver con el kibutz de Kfar Aza, tenemos que tener en cuenta que hubo 62 civiles que fueron asesinados por el Hamas islámico, 22 soldados y miembros de la vigilancia interna también del kibutz que murieron, y 19 personas que fueron secuestradas. Muchas de ellas ya fueron liberadas con vida y otras son cuerpos que hay que rescatar. También tenemos que tener en cuenta que el kibutz Kfar Aza fue invadido por 250 terroristas palestinos, de los cuales 151 murieron, 101 de ellos dentro del kibutz y 50 en los alrededores del kibutz. Pero lo que llama también aquí la atención es que la batalla por la recuperación de Kfar Aza demoró casi 3 días, lo cual abre grandes interrogantes respecto al poder organizativo del ejército, porque estamos hablando de la recuperación de un kibutz que fue asaltado y que fue tomado efectivamente de sorpresa. Y hay otro punto muy complicado en la investigación de Kfar Aza, y es el hecho de que más de 100 terroristas que iban a atacar el kibutz, ya un día antes, el 6 de octubre, a las 21 horas, estaban concentrados cerca de la frontera israelí para vulnerar, como efectivamente lo hicieron, y atacar el kibutz por la mañana. En lo que tiene que ver con el ataque a la base militar de Nahal Oz, que era la más importante de la zona, tenemos que decir, y es realmente bochornoso decirlo, que al momento del ataque de los terroristas palestinos había un solo soldado en una torre de vigilancia, un solo soldado vigilando en la torre de vigilancia. Murieron en este ataque, lamentablemente, 53 soldados israelíes, y hubo, y ahí permanecen, muchos de ellos, secuestrados. Hay 10 secuestrados que están en manos del Hamas islámico. En lo que tiene que ver con los terroristas, participaron de este ataque en 3 oleadas contra esta base militar 215 terroristas, y de los cuales murieron solamente 35, lo cual nos da una magnitud básicamente del golpe tan letal que dieron los palestinos, los terroristas, en este tipo de cuestión, en este tipo de ataque. Me preguntabas ayer, Miguel, acerca de la situación del norte, y si bien lamentablemente no he podido preparar un informe como lo merece tu programa, eh, quiero comentar que en lo que tiene que ver con el regreso de la gente hacia la zona norte, es decir, la frontera con el Líbano y con Siria, se está produciendo el regreso de civiles, pero hay 2 visiones completamente diferentes.
Mientras los militares dicen pueden volver completamente con seguridad, el Hezbollah no está en condiciones operativas de atacar de vuelta como ya lo ha hecho. Hemos desmoronado, desmantelado, golpeado profundamente al Hezbollah. Los civiles pueden volver. Hay reticencia todavía en una cantidad importante de civiles por volver. Algunos no van a volver definitivamente por los traumas que han tenido, porque sus casas están destruidas, y otros no van a volver posiblemente por un año, porque sus hijos están cursando las escuelas en los distintos centros en los cuales fueron alojados, hoteles, otros kibutzim aledaños. Hay una corriente de gente que sí, está volviendo, a reconstruir sus casas y demás. Tengamos en cuenta que la gente debe entender que cuando hablamos del retorno de los judíos al norte, en el límite con el Líbano, estamos hablando de la Galilea superior, lo que se llama acá en hebreo Etzba Galil, el dedo del Galil, esa zona que está rodeada por Líbano y Siria y donde Israel se mete como una cuña. Es ahí donde están las principales poblaciones afectadas y donde se han construido los 5 centros militares en territorio libanés para proteger justamente de cualquier tipo, no solo de invasión, sino de intento de filtración del Hezbollah nuevamente. Por eso los militares dan garantías absolutas, los civiles tienen el miedo natural y lógico, y los que están volviendo se encuentran con una infraestructura muy dañada que hace falta recuperar. Y doy solamente un ejemplo para que se tenga en cuenta. La ciudad de Kiryat Shmona, martirizada durante esta guerra, y ya lo había sido en el año 1982 también, en la guerra anterior del Líbano, la primera guerra del Líbano, la ciudad de Kiryat Shmona, durante el transcurso de la guerra, se disparó sobre ella 4.000 misiles, 4.000 misiles, de los cuales la mayor parte de ellos fueron detenidos por el sistema cúpula de hierro, pero 1.000 de ellos cayeron dentro de la ciudad o en las zonas aledañas, dañando más de 450 casas y también la infraestructura de luz, de gas, de agua, con lo cual es muy difícil en el corto plazo poder volver a Kiryat Shmona, aunque ya están trabajando los grupos que tienen que ver con la infraestructura de caminos y de electricidad, de agua, de gas y de internet, de todos los servicios necesarios para que después cada uno pueda empezar a reconstruir su casa. Debemos manifestar que hasta ahora el panorama en lo que tiene que ver con tranquilidad, en la zona norte, la tranquilidad del lado israelí, por lo menos, es total y absoluta. No ha habido un solo incidente desde que se estableciera una tregua con el Hezbollah, una tregua que perdura sin haber un acuerdo de paz básicamente firmado. Y por último te doy 2 informaciones, pues obviamente estoy abierto a las preguntas o dudas que tengas. Una es sumamente, las dos son importantes, pero una es sumamente importante y quizás nos llame la atención. El gobierno israelí, a través del Parlamento, aprobó ayer la creación o el erigimiento de una alambrada de seguridad que se va a extender por toda la frontera con Jordania, es decir, la frontera más larga que Israel tiene con un país vecino, Jordania, un país amigo entre comillas, pero este proceso va a durar 3 años. 3 años en levantarse esa frontera alambrada, que no se trata de una frontera inteligente, sino que se trata de una frontera o una alambrada importante, con puestos de seguridad también. Tengamos en cuenta que por la frontera jordana es donde se filtran el contrabando iraní en líneas generales, y por lo tanto amerita cerrar esa extensa frontera que va desde el norte, desde prácticamente la Galilea, hasta Eilat, es decir, recorre una gran parte de Israel que está vigilada muy escasamente por, no por soldados, sino por elementos naturales, ya que no hay un límite preciso que pueda definir, especialmente esto después de la zona del Mar Muerto, donde el límite se hace extremadamente difuso. Y la última novedad es que la Knesset aprobó en primera instancia la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para Israel. Esto se va a hacer en Navatim, en el Negev, cerca del aeropuerto militar israelí de Navatim, la base que el Hamas quiso atacar también. Esto es una necesidad perentoria de Israel para desconcentrar el flujo de tránsito aéreo del aeropuerto Ben Gurión. Recordemos que hay un aeropuerto en Eilat, el aeropuerto Ilan Ramón, y ahora este aeropuerto, que no está fijado todavía el plazo, pero sí aprobado el presupuesto para la erección y construcción del mismo, Miguel. Natalio,
Todo tu informe, como siempre, con la precisión del mismo, nos lleva a la información y de la información que has dado hay tanto para reflexionar sobre cada uno de los aspectos en lo que significan. Y creo que es esto lo que has dejado de alguna manera planteado. Están los hechos contundentes de ese 7 de octubre, lo que aparece como información de lo que aconteció, todo lo que esto además ha traído, que ya estaba antes en la interna israelí, esta enorme grieta y confrontación que es el mayor de los peligros, y claro, a sacar conclusiones, esperemos que los responsables tomen las medidas que corresponden. Cuando uno se entera a través del informe del Ejército de Defensa cómo estaba desprotegida absolutamente esa frontera, uno dice, bueno, todo lo que pensábamos de la presencia y el cuidado de las fronteras, sabiendo de los enemigos que están atentos, por lo visto era más un mito que una realidad y habrá que sacar conclusiones de eso y de tanto más. Natalio, por el momento creo que es esto. Creo que nos has dado tarea para poder escuchar, para poder pensar y gracias como siempre por actualizarnos de todo lo que es noticia en Israel y Medio Oriente. Miguel, un dato más, si me permitís, que tu reflexión me hizo pensar sobre esto. Vos seguramente habrás escuchado y quizá habrás leído algunos párrafos de uno de los libros antiguos más famosos de la historia de Israel, el libro escrito por Flavio Josefo, La guerra de los judíos, que tiene que ver la rebelión contra Roma y las luchas internas que los judíos tuvieron en ese entonces. Bueno, te comento que acaba de salir un libro acá en Israel, que es un boom de ventas, que se llama La guerra de los judíos, y que no tiene que ver ya con la Roma de hace 2000 años atrás, sino que tiene que ver con estas grietas que atraviesan la sociedad israelí, la corroen y nos ponen realmente en mucho peligro. Y no es en vano que la gente lo esté leyendo. Esperemos que las consecuencias no sean las que Flavio Josefo describió, porque claro, ahí está la vida de cada uno. Abrazo enorme, querido Natalio. Gracias, que esté muy bien. Gracias por todo. El profesor Natalio